La Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, a través de su Vicerrectorado Académico Territorial y apoyados por la Dirección de Educomunicación, presentan el foro abierto Una oportunidad para la paz, bicentenario de la firma de armisticio y tratado de regularización de la guerra 1820-2020, organizado por el Colectivo de Investigación y Formación del Área Geografía, Historia y Ciudadanía. En esta oportunidad disfrutaremos de una ponencia a cargo del doctor Pedro Esser. Bienvenido. Muy buenos días, muy buenas tardes. Agradecido pues con todos los organizadores y organizadoras de este importante evento, una oportunidad para la paz, en el marco del bicentenario pues de la firma del Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra en 1820 entre los patriotas liderados por Simón Bolívar y el Reino Español, 1820. Nuestro título, nuestra propuesta es la siguiente: el Tratado de Regularización de la Guerra de 1820 como jugada tecnopolítica de avanzada revolucionaria. Entonces nosotros consideramos que este tratado no puede ser explicado por sí mismo, no lo podemos estudiar y buscar su verdad en sí mismo, sino que él corresponde, es una pieza pues de todo un proceso histórico independentista venezolano, que tiene no su origen ni su inicio en 1810, pero sí un momento importante, un año importante en 1810 en el proceso de independencia. Consideramos pues que tecnopolíticamente Bolívar fue un maestro. Ahora, ¿pero qué es la tecnopolítica para nosotros? Nosotros consideramos la tecnopolítica no como lo consideran la gran mayoría de los autores, que es la relación de la ciencia política con la tecnología, lo que ya llaman la tecnología actual, que eso es la informática, la digitalización de la información, las redes sociales, etcétera, ¿no? Y otras tecnologías que están surgiendo día a día, otro tipo de tecnología de ese tipo. Bueno, nosotros consideramos la tecnopolítica desde una perspectiva más amplia, que tiene que ver esencialmente con la política, con la ciencia política, como ciencia que estudia ¿eh? Las posibilidades de mejoramiento de la sociedad, de la comunidad, del, 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 de la vida humana. ¿Sí? Entonces, para eso pues existe un sistema categorial que permite que la política se practique concretamente en la sociedad. ¿Sí? Entonces, este está compuesto por un sistema categorial, que voy a mencionar algunas categorías, pero es sumamente más amplio, que tienen que ver, por ejemplo, con el estudio de la sociedad, considerando lo siguiente: táctica y estrategia, coyuntura y estructura, esencia y apariencia, avance y retroceso, retroceso para avanzar, alianzas y acuerdos, correlación de fuerzas, táctica de desenmascaramiento e inclinación política, resistencia e insurgencia, asunción y control del poder, tecnología en pro del objetivo político, y así una gran cantidad pues de categorías que tratan de darle vida concreta a la política. Entonces la política sale de la teorización y se mete conscientemente y sistemáticamente y científicamente en la sociedad como tal, activando, pero eso sí, científicamente. Entonces, por ejemplo, nosotros proponemos hilar el discurso de Simón Bolívar ante la Sociedad Patriótica en 1811, el decreto de guerra muerte del 13, la Carta de Jamaica en el 15 y el Tratado de Regularización de la Guerra en el 20, pues dándole toda una visión de proceso geohistórico que culmina, entre comillas, en el Tratado de Regularización de la Guerra. De manera dialéctica, de manera eslabonada, concatenada, nunca fragmentada, fundamental esto, para todos nuestros participantes. Bueno, yéndonos al discurso de Bolívar en 1811,
nosotros nos vamos a encontrar que irrumpe pues Bolívar en la política de manera pública y notoria. Y ya, bueno, ya se le ven a Bolívar las costuras de liderazgo político. En 1811, en pleno proceso de convulsión política en la Venezuela y en la Caracas del momento, ya depuesto pues Vicente Emparan en el 10, Bolívar asume posiciones importantes en esta sociedad patriótica y en una reunión de trascendencia lanza un discurso y una de las frases importantes de este discurso dice lo siguiente, que los grandes proyectos deben prepararse con calma, 300 años de calma no bastan. Bolívar asume de manera contundente la necesaria y definitiva decisión o subdecisión en pro de la independencia. Se trató de aprovechar la coyuntura política con precisión, el momento político. Era ese momento, no era otro momento. Lo aprovechó con una voz, con fuerte voz, con recia voz y con conceptos claros. ¿Ok? Entonces se inclinó pues por la desconexión de la metrópoli española, del reino de España, en pro pues de la libertad y de la independencia de nuestra patria. Entonces comienza así una larga carrera política y tecnopolítica de Bolívar. ¿Mm? Una carrera donde el cálculo, la palabra precisa, el documento escrito con precisión, con visión de Estado, empezó a desarrollarse y van a estar permanentemente presentes en la lucha liderizada por Bolívar, en su accionar político y tecnopolítico. ¿Ok? Entonces consideramos que esa acción inicia pues el desarrollo de tecnopolítico de Bolívar. Otro documento de importancia y acción político-militar de importancia es el decreto de guerra-muerte en 1813 en el marco de la campaña Admirable. Aquí lo tengo, ¿verdad? En el marco de la campaña Admirable. El decreto de muerte de 1813 es una joya tecnopolítica, porque cumple muchos objetivos con precisión, con claridad y con clara intencionalidad política y militar. Fíjense que la frase que más llama la atención del decreto que todos conocemos es la siguiente, y dice: españoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes, si no obráis activamente en obsequio de la libertad de América. Americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables. Entonces, cumple ese decreto varios objetivos. Uno, el deslinde político en pro y en contra de la independencia. Ahí vamos a ver en la cara quién es quién. Entonces, unos por aquí y otros por aquí. Tecnopolíticamente, los caminos definidos. Llama a los americanos a activarse en pro de la independencia, aún siendo culpables. ¿Okay? Aterra al bando contrario, lo hace pensar, lo hace redefinir las estrategias. Y sobre todo, lo hace entender que quien lideriza el combate, la lucha por la independencia, no es un liderucho, sino que es un hombre de gran visión táctica y estratégica. ¿Okay? Este decreto se suaviza en el año 16 y solamente se considera en acciones de guerra, pero sí va a tener va a estar activado hasta 1820, cuando culmina y se activa el decreto de regularización de la guerra. Entonces vemos pues estos dos acontecimientos fundamentales, o dos documentos, dos joyas tecnopolíticas fundamentales para la explicación del decreto al final. Prosiguiendo con esta intervención, es necesario, hemos considerado pues destacar la Carta de Jamaica en 1815, documento escrito muy denso y muy profundo, escrito por Simón Bolívar, donde muestra un conocimiento global pues de la situación de países de América, lo que llamaban Hispanoamérica, de Norteamérica, de Asia, de África, de Europa, conocimiento al detalle.
lo que tecnopolíticamente es fundamental, el conocimiento claro, preciso, denso y profundo, pero al detalle de los contextos en los que te toca desenvolverte. Y en eso Bolívar fue el maestro. ¿Sí? Fíjense, en la Carta de Jamaica se ve un manejo de perspectiva sociológica, histórica, demográfica, geográfica, histórica, estadística, política y otras perspectivas. Pues. Eso allí se muestra un Bolívar ya con mucha más claridad, con mucha más visión de Estado, constructor del Estado venezolano, y mira más allá, mira mucho más allá de las fronteras de Venezuela. Entonces, esa es otra característica tecnopolítica. Considera lo local, pero también considera lo internacional y lo global. Lo conecta, lo concatena. Este documento es de fundamental importancia en perspectiva tecnopolítica. Y por último, bueno, tenemos el Tratado de Regularización de la Guerra de 1820, que es como una síntesis de todo este proceso. ¿Por qué una síntesis? Cuando digo síntesis es que allí Bolívar, como líder político militar, logra un objetivo fundamental, que con la firma de este tratado se reconoce el liderazgo de los venezolanos y sobre todo la conformación del Estado colombiano. Y no le da beligerancia, pues le da beligerancia a los patriotas. Y no tan solo porque había mucha crueldad en la guerra, sino porque todas las derrotas que habían sufrido los españoles, incluso liderados por Pablo Morillo, gran general español, habían conllevado a un acorralamiento de los españoles del Reino de España y los llevó a firmar este tratado. Con este tratado se reconoce pues el proceso de conformación del Estado venezolano, se le da beligerancia a los patriotas y bueno, y marca hito para posteriores acciones político-militares independentistas, no tan solo en Venezuela, sino fuera de Venezuela. Fíjense que el tratado se firma en diciembre y ya en enero ya hay un rompimiento de ese tratado con el alzamiento patriota de Maracaibo, donde Maracaibo se agrega al Estado colombiano, ¿verdad? Se agrega a la Gran Colombia. Entonces, y eso refuerza la tesis de Pablo Morillo, cuando Pablo Morillo en 1816 decía que el rey de España, el reino de España le daba demasiadas oportunidades a los patriotas. ¿Y cuál ha sido el resultado de la dulzura? Nuevas revoluciones, y sobre todo esas revoluciones lideradas por los venezolanos. Entonces, como vemos, toda una serie de documentos y de acciones políticos militares que le van dando concreción pues a la independencia venezolana. Fíjense que el tratado estaba firmado por 6 meses y resulta que de diciembre de 1820 y 6 meses luego se da la batalla de Carabobo, y la batalla de Carabobo marca un hito fundamental de la independencia en Venezuela y abre perspectivas pues fuera de las fronteras de nuestro país. Entonces, bueno, con esto y con con este tiempo tan apretado, culminamos con esta participación, no sin antes decir pues que damos las gracias y bueno, seguimos en el estudio y ojalá tengamos otra oportunidad de seguir tratando estos temas con mayor tiempo y con mayor otras posibilidades tecnológicas. Muchísimas gracias. Ya finalizada la disertación, los invitamos a participar en la ronda de preguntas y respuestas.